En ese sentido, señalado ello, vamos, en primer lugar, quisiera dar un pequeño marco contextual, ¿no?, respecto a este evento, ¿no?, de las nuevas constituciones en América Latina en la Asamblea Constituyente. El objetivo del presente conversatorio son dos fundamentalmente, ¿no? Es discutir sobre los procesos históricos relacionados con nuevas constituciones a la luz de los actuales procesos y necesidad expresados en nuestros países. Y el segundo objetivo vendría a ser también poder tener la información sobre los demás procesos constituyentes, ¿no?, del continente acá en América Latina. En ese sentido, pues, tengo que también expresar, ¿no?, que como hemos podido evidenciar durante todo este último periodo, en la cual se ha visto, ¿no?, durante las noticias, y es pues de conocimiento público en general, respecto a las luchas que vienen aconteciendo, sobre todo en los países de América Latina, ¿no? Lo hemos tenido recientemente, ¿no?, con los hermanos de Chile, también Colombia, Ecuador, y bueno, ahora acá también nuestro país, en Perú, venimos, ¿no?, evidenciando un contexto de crisis política generalizada en la cual vemos, ¿no?, cómo la población sale, ¿no?, a las calles a manifestarse, incluso, ¿no?, a llegar a una lucha frontal, ¿no?, una lucha de acciones directas, ¿no?, contra las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque justamente la población viene, ¿no?, expresando un hartazgo, ¿no?, un hartazgo del sistema de gobierno de turno actual y propiamente también del sistema, ¿no? Viene luchando por derechos fundamentales, viene luchando por la soberanía de los recursos naturales, y viene propiamente luchando en sí por el poder político, ¿no? Viene luchando para que sus intereses como pueblo realmente sean representadas, ¿no? Y no como actualmente venimos evidenciando, cómo, ¿no?, los gobernantes de turno están más bien en representación de los intereses del gran capital y no del pueblo en general, ¿no? Eso lo podemos evidenciar. En ese sentido, dando este pequeño contexto, creemos bastante importante, ¿no?, poder nosotros, al menos en este evento, también poder sacar lecciones y también poder conocer, ¿no?, cada contexto, como por ejemplo ha venido siendo el más sonado en el caso de los hermanos de Chile, en la cual vendría a ser la salida, ¿no?, a esta crisis política generalizada en la que vive nuestra nación en América Latina, y por supuesto también seguramente en el Caribe. En ese sentido, ya sin más, vamos a dar inicio, ¿no?, al primer panel que va a abordar respecto, ¿no?, a las experiencias históricas de nuevas constituciones en América Latina, para el cual vamos a dar el pase a nuestro compañero de Ecuador, Luis Guerra, quien va a tener un tiempo de 15 minutos para que pueda manifestar su exposición. Adelante, compañero Luis Guerra, lo escuchamos. Muy buenas noches a todas y todos, compañeros, compañeras. Nada para nosotros, todo para la patria, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libres. El ideólogo de la revolución liberal en los inicios del siglo XX en el Ecuador. El 28 de septiembre del 2008, en consulta popular, el 64% de las ecuatorianas y los ecuatorianos aprobó la nueva Constitución de la República. Nuestra Carta Política, elaborada por la Asamblea Constituyente, es una creación colectiva, resultado de la participación de todos los sectores que sueñan en vivir con justicia, equidad, igualdad y libertad. En el proceso constituyente es importante manifestar que participaron centenares de organizaciones que presentaron alrededor de 3.500 propuestas, las cuales fueron incorporadas en los 444 artículos que contiene la Constitución de la República del Ecuador, 9 títulos, 38 capítulos, 91 secciones y los mencionados 441 artículos. Así se generaron las herramientas para crear una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir o summa causae, una sociedad que respeta la dignidad de las personas y las colectividades, y un país democrático comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. El Estado, en esta Constitución, amplía sus derechos para vivir bien, con prioridad en las personas con mayores necesidades y procurando recursos seguros y permanentes.
Garantiza los derechos para el buen vivir como el agua y la alimentación, un ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Convivimos en un país en el que la educación es gratuita, laica y de calidad en escuelas, colegios y universidades públicas, al igual que la salud y las medicinas para las personas que sufren enfermedades catastróficas. Entonces, en una década del gobierno de la Revolución Ciudadana, se construyó un nuevo país en el que la ciudadanía es la columna vertebral de este proceso. La Constitución del 2008 tiene algunas garantías en la nueva Constitución, como los derechos. Con la nueva Constitución, los derechos individuales y colectivos son fortalecidos y garantizados, asegurados los mecanismos y recursos necesarios para su cumplimiento. El poder ciudadano, que consiste en la participación y control social. Con esta Constitución, la ciudadanía participa en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, desde lo local hasta lo nacional, así como en la conformación de los organismos de control social, lo que garantiza una sociedad libre de corrupción. Calidad de vida, el buen vivir o summa causae, que garantiza educación, salud gratuita, de calidad, seguridad social, vivienda digna para todos y todas. El Estado reconoce y garantiza la vida de las personas, incluido el cuidado y protección desde la concepción. La propiedad, producción y trabajo. La Constitución garantiza la propiedad, el trabajo en todas sus formas y todo tipo de producción, fortaleciendo la mediana, pequeña y microempresa para la generación de más empleo para el desarrollo y bienestar de toda la población ecuatoriana. Paz, libertad y soberanía. Como un país de paz, unitario, libre y soberano. Consolida la libertad garantizando el ejercicio pleno de los derechos y el acceso libre y gratuito a la justicia. Fortalece al Ecuador en la relación con los otros países del mundo, recuperando la dignidad del pueblo ecuatoriano, y protege y garantiza los derechos de los migrantes, en donde en la Constitución del Ecuador la migración es considerada no solo un derecho humano, sino un derecho universal. La naturaleza y recursos naturales, por primera vez en la historia de la humanidad, se reconocen los derechos de nuestra Pachamama o Madre Naturaleza, se garantiza el uso responsable de sus recursos para una convivencia armónica y beneficio de las generaciones venideras. Autonomía y descentralización solidaria. Los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles, provincial, cantonal, parroquial, gozan de autonomía política, administrativa y financiera y se rigen por los principios de solidaridad, equidad y participación ciudadana. La nueva Constitución del 2008 significó también dejar atrás casi 4 décadas de regímenes neoliberales. Y esta Constitución del 2008 significó una disputa con todas las estructuras oligárquicas neoliberales y de tinte neofascista que han vuelto a atrapar al Ecuador durante 7 años con 3 regímenes neoliberales y hoy con penetración del imperialismo estadounidense mediante 3 tratados en donde el imperialismo ha convertido al Ecuador en plan Ecuador y
reconfiguración del Plan Cóndor 2.0. La Constitución del Ecuador, su régimen de desarrollo, que tiene un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir o el summum causae. En ella constan principios generales, la planificación participativa para el desarrollo, la soberanía alimentaria, la soberanía económica, el sistema económico y político, los sectores estratégicos, los servicios, empresas públicas, trabajos y producción, formas de organización de la producción, que se sustentan en la economía popular, social y solidaria. En la nueva Constitución o Constitución del 2008 también están contemplados el sistema de participación, de planificación para el desarrollo, mediante un pensamiento propio, la integración latinoamericana, desde las lógicas y dinámicas de la patria grande, la soberanía alimentaria, fin de la dependencia externa, la soberanía económica hacia una economía social y solidaria, el sistema de inclusión y equidad social, la salud, educación, seguridad social, no son una mercancía, son derechos irrenunciables e inalienables. La biodiversidad y recursos naturales, convivencia armónica con la naturaleza, fuente de vida. La nueva Constitución, la economía social y solidaria, reconoce diversas formas de organización de la producción, comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas, privadas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas, que está contemplada en el artículo 319. La economía popular y solidaria incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Beneficios de las revoluciones social, económica, política y ambiental que comenzaron con la Revolución Ciudadana. Inicialmente fueron 5 revoluciones, luego se amplió a 10 revoluciones. El régimen del buen vivir, que contempla todos los derechos, derechos colectivos, derechos humanos, derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, hábitat y vivienda, culturas, cultura física y tiempo libre, comunicación social, ciencia, tecnología, innovación, saberes ancestrales, gestión del riesgo, población y movilidad humana, seguridad humana, transparencia, biodiversidad, recursos naturales, naturaleza y ambiente, manejo equilibrado y sostenido del agua, el relacionamiento internacional. Lo importante es aquí que se desmontó el Estado neoliberal, Estado que ha vuelto a reproducirse como una metástasis a raíz del 2017 con la presidencia que, si bien triunfó con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno fue el que dio apertura a todo un proceso de desinstitucionalización del Estado ecuatoriano, la desinversión económica en las áreas de salud, de educación, de fomento del empleo, de la seguridad ciudadana, hoy en soletas, y que mantiene al Ecuador como una especie de Estado fallido, penetrado por grupos de delincuencia organizada, la delincuencia internacional
y el narco, que han convertido al Ecuador en su terreno fértil para, después de haber sido el segundo país más seguro en América Latina, que duplicó los niveles de desarrollo de la ciudad, que fue aproximadamente del 9% cuando terminó los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa Delgado, hoy que es víctima de la persecución política selectiva, de la implementación del lawfare, las fake news, muy enraizado en América Latina, que no es novedoso, y concomitante se proscribió políticamente a Rafael Correa y también al expresidente Jorge Glass. Pero aquí vemos cómo hay todo un entramado neoliberal, neofascista e imperialista estadounidense que mantiene atrapado al Ecuador y por su ubicación geográfica estratégica lo han vuelto a convertir en una base militar con la firma de 3 tratados en donde se enajena la soberanía del Ecuador y se judicializa, se da la jurisdicción penal a los militares del Comando Sur, a las empresas contratistas que van a construir megaprisiones en el Ecuador, de tal manera que la nueva Constitución, a pesar de que durante 7 años Moreno, Lazo con un narcoestado, en donde hay implicaciones directas en todas estas estructuras narcodelincuenciales, narcogenerales, contaminada la Fiscalía General del Estado, contaminada la justicia, hoy con continuidad de un joven millennial presidente, que es el que ha honrado y firmado estos acuerdos y en donde la Corte Constitucional ha emitido un fallo favorable en donde se le quitan poderes a la Asamblea Nacional del Ecuador y prácticamente hoy el Ecuador se ha convertido en el Plan Ecuador y en la columna vertebral del Plan Cóndor 2.0, cuando no hay sostenibilidad de un proyecto político, cuando no está enraizado en las organizaciones sociales populares. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, compañero. A continuación vamos a dar el pase también por 15 minutos al compañero Pedro Batista de Brasil. Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo organizé mi exposición em 5 pontos. Primeiro, eu quero falar de pouquinho da história do Brasil. O Brasil, hasta hoje, teve 7 constituições, sendo depois de 1822, quando a independência se tornou um império, pero completamente dependente de los colonizadores, uma Constituição. E depois de 1889, quando proclamou a República, hasta hoje, o período republicano teve 6 constituições. Todas as constituições do Brasil, incluso a atual, ela não teve a participação do povo. Sempre foram constituições hechas com a elaboração do parlamento, dos deputados, e como há a Câmara Alta, o Senado, da Câmara Alta e do Senado. Solamente em 1946, porque o Brasil tem uma larga história de golpes militares,
Entre 1937 hasta 1945, Brasil teve uma ditadura denominada Estado Novo, que foi dirigida por Getúlio Vargas, que deu um golpe em 1930 e quedou até 1945. Em 1945, o Brasil teve a Constituição mais democrática, onde foram eleitos os deputados, os parlamentares, solamente com a tarefa de fazer a Constituição. Todas as demais foram feitas por os parlamentares. Em 1964, houve um outro golpe no Brasil, quando os militares e os civis organizados e financiados por os Estados Unidos deram um golpe e fizeram uma nova Constituição. Pero a luta do povo e os acordos feitos por arriba entre a burguesia nacional e o grande capital, esse com que em 1979 empezasse um período que a própria direita falou de abertura lenta, gradual e segura. Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição, resultado de las eleições feitas em 1986 de deputados e senadores. Nós outros, eu já participei deste período, estava na luta, na calle, defendíamos uma Constituição exclusiva, que somente tivesse a tarefa de elaborar novas leis para o país depois da ditadura. Mas assim não foi feito. A ditadura caiu, mas seguiu impune e o plano de eles seguiu adelante. E os deputados e senadores eleitos em 86 fizeram a Constituição que foi promulgada em 1988. Repito, sem nenhuma participação do povo, solamente de los parlamentares. O povo não teve voz nem vez, e essa Constituição, hasta hoje, tem 36 anos. E é uma Constituição que, quando foi promulgada, tinha 250 artículos. Nesses 36 anos, ela sofreu 128 câmbios. 128 artículos foram cambiados segundo os interesses do grande capital. Quando foi promulgada em 1988, o PT participou da promulgação da Constituição, mas não firmou a mesma. Eu quero falar em seguida das mudanças positivas que a Constituição de 88 trouxe. Primeiro, os direitos sociais. Nós outros não teríamos assegurado na Constituição de 1967, a Constituição feita por uma junta militar, pela ditadura militar, não teria assegurado os direitos sociais. E lá de 88 trouxe a garantização dos direitos sociais. Trouxe também uma novidade a nós outros em Brasil, que foi o direito à greve e à liberdade sindical, que também não teríamos. Pero em 2000, e depois do golpe que sacou o presidente Dilma, em 2016, o direito de greve e a liberdade sindical foi cambiado. Todavia, pero a reforma trabalhista, que o golpista Michel Temer, que foi presidente depois de Dilma, cambiou totalmente os direitos. Pero também foram garantizados os direitos, a defesa de las culturas indígenas e as demarcações de los territórios originários. Pero também, em este momento, finais de 2023, foi feita uma nova reforma, uma emenda constitucional, que também sacou da Constituição os direitos aos povos originários poder fazer a demarcação de suas terras. O presidente Lula vetou a aprovação da lei, pelo Congresso sacou o veto do presidente. Há uma peleia jurídica hoje dentro da Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal de Justiça garantiza o direito dos povos originários ter suas terras
demarcadas, pero o parlamento aprovou na lei cambiando isto. Também, a Constituição de 88 trouxe a defesa do meio ambiente. Também implementou a saúde, o Sistema Único de la Saúde, universalizando a saúde pública no Brasil, um sistema muito parecido com o modelo de Cuba, que todavia segue, pero completamente precarizado, destruído. A saúde pública do Brasil sofre todos os danos, mesmo estando garantizado por la Constituição. A assistência social a los necessitados, a los pueblos, a los miseráveis, também foi garantizada na Constituição, pero isso não é hecho. Também é importante destacar que a Constituição de 88 trouxe um artículo, um capítulo sobre a política exterior, em lo respeito às autodeterminações e à soberania de los pueblos, em defesa de la paz, em defesa de um mundo multipolar, e isso foi um avanço muito grande que está inserido dentro da Constituição brasileira. Também foi a terra em Brasil segue sendo preservada como uma grande riqueza de los terratenientes. A Constituição de 88 não cambiou, solamente trouxe um artículo que incluiu a função social da terra, função social da propriedade da terra. Pero a propriedade seguiu de la mesma forma no UBO. E na Constituição de 88, incluso foi uma questão que nós outros lutamos muito para que a Constituição garantizasse a reforma agrária, mas não foi hecha. Então, houve essas mudanças positivas que eu aponto acá. Também é importante destacar que, ao longo da história jurídica do Brasil, por todas as constituições, o que há hoje? A prioridade de la defesa de la propriedade, la vida, os direitos sociais, a garantização de la dignidade humana não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é a defesa de la propriedade. Segundo, foi garantizado na Constituição, depois da ditadura de 64, que os militares, as forças armadas, têm um papel como garantia de los poderes constitucionais, ou seja, os militares que fizeram o golpe em 64, que torturaram, que mataram, não foram punidos e seguiram dentro da Constituição com seu poder jurídico legal de ter influência na estrutura do Estado brasileiro. Também não foi assegurado que as Forças Armadas volvessem a seu papel de la defesa do território e da pátria, bem como foi mantido intacto, como sempre, desde 1500 até hoje, a propriedade, o latifúndio. Acá em Brasil, a terra, os agronegócios, os terratenientes seguem sendo um grande poder, da mesma forma que houve ao longo da história. Depois de 36 anos de uma Constituição que não teve a participação do povo, pero também garantizou alguns câmbios de la democracia, de los direitos sociais, de la participação do povo, como é o controle social através de inúmeros conselhos populares, da saúde, da educação, da cultura, como eu abri quando empecei. 128 emendas constitucionais foram feitas em 36 anos. E a grande maioria para atender os interesses do imperialismo, dos terratenientes, da burguesia nacional. A legislação brasileira não tem onde está garantizado. Os direitos do povo não foram cumpridos por nenhum governo. Nem depois da ditadura, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, 12 governos, Dilma Rousseff, Michel Temer, Bolsonaro, e agora, em um ano de governo Lula segue completamente dependente desse governo.
um governo que é descontrolado pelo parlamento, que tem a grande maioria da direita. Então, foi hecha a reforma trabalhista, que sacou os direitos trabalhadores, a reforma previdenciária, que sacou os direitos dos jubilados, e foi garantizado, com as emendas constitucionais, a privatização do patrimônio nacional. Tudo conforme previsto no projeto neoliberal da doutrina Monroe e el Plan Código 2.0. Então, significa, há um artículo na Constituição, artículo 5º, que tem docenas de itens garantizando a saúde, a educação, salário digno, a liberdade, pero nenhum foi efetivamente garantizado. A moradia, a saúde, o salário, o piso mínimo salarial, a segurança. Então, nós outros em Brasil vivemos um momento que é necessário fazer o debate sobre uma nova Constituição. Uma nova Constituição que o povo haga. Pero o que ocorre? Que nós outros em Brasil, a esquerda e os movimentos populares, não temos força para ser este debate, e muito menos se formos a ser um processo constituinte para eleger os constituintes para elaborar uma nova Constituição. A extrema-direita hoje tem mais força, ou seja, nós aqui no Brasil temos o presidente da República, temos a grande maioria do parlamento é da extrema-direita. Em médio do povo, não há organização, não há mobilização, não há consenso do povo, e a esquerda tem a prioridade em disputas eleitorais e não organiza o povo. Então, um processo eleitoral, em este momento, significaria mais perda ao povo brasileiro. Então, significa que nós outros temos uma grande tarefa, em este momento, que é ser a mobilização, a organização e o debate dentro do Brasil, com o povo, sobre as perdas que nós outros tivemos. O presidente da Constituição de 1988, o deputado Ulisses Guimarães, a denominou Constituição Cidadã. Mas essa Constituição Cidadã hoje não tem mais sua identidade, não tem mais sua cara. É uma Constituição completamente rasgada, modificada, retalhada, hecha segundo os interesses do império, de la burguesia, dos terratenentes contra o povo brasileiro. Então, nós outros acá, ao longo da história brasileira, com 7 constituições, sendo a última hecha por um Congresso Constituinte, significa que está completamente mutilada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a realidade do Brasil. Temos grande tarefa, grandes lutas acá por delante para garantizar que o povo tome consciência, se organize, se una e haga a luta. Nós outros acá teremos eleições municipais para alcaldes e conselheiros municipais este ano. E é uma luta muito dura que seguimos adelante e temos consciência de nossas dificuldades. É isso, irmãos. Muitas graças. Muchas gracias, compañero de Brasil. Gracias. A continuación vamos a dar el pase al compañero, en este caso el compañero de Chile, el compañero Alejandro Mora. No, primero que nada, agradecer ahí las palabras del compañero Luis Ernesto de Abreu, que nos explicaron un poquito cuál es el contexto latinoamericano en Brasil y también en Ecuador. Un proyecto político de al menos constitución que desde el proceso chileno, 2 procesos que fueron fallidos en el 2022 y 2023, vimos también con bastante cercanía. Así que, bueno, mi exposición más que nada va a poder tomar un recuento de los últimos 50 años, no va a ser tan detallado en ese sentido, pero sí tiene hitos históricos que son muy importantes de relevar. El hecho de que el gobierno popular de Salvador Allende haya sido derrocado en 1973 por la dictadura militar de Augusto Pinochet fue un hito importante. El compañero presidente falleció defendiendo la democracia popular en La Moneda. Para él siempre van a existir nuestro mayor respeto y reconocimiento al proceso histórico también de lo que significó la unidad popular en Chile.
La Unidad Popular, en estricto rigor, fue un proyecto obrero que fue truncado por la dictadura de Augusto Pinochet, financiada por Estados Unidos, donde participaron otras dictaduras latinoamericanas, Brasil una de ellas, a donde mutilaron la esperanza de todo un pueblo y que bastaron 17 años de máximo terror para que en el año 89 la democracia, entre comillas, muy entre comillas, pudiera salir a la luz. En 1989 la dictadura cae en un proceso pactado entre los partidos políticos y donde asume el 11 de marzo de 1990 Patricio Aylwin. También hay que decirlo históricamente, un simpatizante de la dictadura, de la democracia cristiana, de un sector bastante conservador chileno, y asume la presidencia en 1990. Desde ahí en adelante vienen un sinfín de proyectos neoliberales, muy de fondo, a donde lo que no pudo asentar la dictadura, lo terminó asentando democráticamente en esta democracia totalmente pactada en Chile desde 1990 a la fecha. Eso quiere decir de que las democracias actuales modificaron la estructura constitucional que en 1980 instaura la dictadura, en un proceso totalmente viciado en Chile. En 1980 la dictadura tiene una propia constitución creada por militares, donde la junta militar de manera muy sesgada realiza un proceso de votación popular donde se reforma la constitución que existía y se instaura un nuevo modelo económico y político y social, a donde todo es mercantilizado, donde todas las riquezas naturales de nuestro país, nosotros somos el principal productor de cobre en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, es entregado a capitales extranjeros. El país se remata a pedazos con una constitución que privatiza absolutamente todo. Nosotros tenemos privatizado hasta el agua. Nos falta poco para que nos privaticen el aire. Así de catastrófico es el modelo chileno. Ese modelo chileno que quiere imitar Milei, por colocar un ejemplo. Ahora, en estos días, para que ustedes lo tengan en contexto. Ese modelo que en 1990 entrega el dictador a Patricio Aylwin, es perfeccionado por la concertación de partidos por la democracia. Partidos por la democracia que participan directamente en la instauración o en el asentamiento del modelo neoliberal chileno. Mantienen sesgado completamente y arrinconado el modelo económico nacional. El modelo neoliberal chileno se asienta desde el año 1990 hasta el 2018, hasta la actualidad en realidad. Pero también hay un hito súper importante. El 18 de octubre, el viernes 18 de octubre de 2019, perdón, existió un evento nacional que fue constituido como el estallido social. Más de 4 millones de chilenos salieron a protestar en la calle y ese proceso se extendió de una manera bastante de confrontación bastante directa con Fuerzas Armadas y con personal de Carabineros durante 5 meses en Chile. Eso no había pasado nunca, al menos en nuestra historia. Eso dio paso a un proceso constitucional, pero aquí hay algunos temas que me gustaría así como detallar. El 18 de octubre hay un estallido, no porque sí, ¿ya? Aquí hubo un hostigamiento brutal de quien gobernaba en ese momento, Sebastián Piñera, que en los días antes, 6, 7, 8, 9,
a través de declaraciones de ministros, fue hostigando al pueblo para poder generar una reacción. Después, muchos años después, él se victimiza diciendo de que esto fue un intento de golpe a donde ninguna institución estatal, al menos de resguardo del Estado, sufrió algún alzamiento. No se quebró en ningún momento las Fuerzas Armadas y no se quebró en ningún momento quienes han cuidado a la oligarquía nacional, y también eso puede pasar en el resto de Latinoamérica, que son las fuerzas policiales. Ellos siempre se mantuvieron al pie del cañón, se podría decir, al lado de la institucionalidad de la presidencia. Entonces, este presidente, Sebastián Piñera, instala el hostigamiento directamente al pueblo, generando la reacción del pueblo y generando una gran masividad en las protestas, a donde se viven momentos complejos, pero también dispersos. Y eso es una antesala hacia dos procesos constitucionales que son pactados. En Chile nosotros tuvimos dos procesos a donde la oligarquía se encargó de mantener bajo resguardo absoluto el modelo económico y todos los contratos vigentes desde el país hacia afuera. Nosotros no íbamos a cambiar absolutamente nada. Y no solamente eso, sino de que todas las decisiones, en vez de tomarlas el pueblo, en realidad, al pueblo se le es expropiado la voluntad popular y se toman desde el Congreso. Este modelo de representación oligárquica mantuvo al país durante 2 años discutiendo una serie de debates que no tenían mucho fin en realidad, ¿ya? Los dos procesos mantuvieron bajo resguardo también las capacidades que tienen los actuales partidos políticos, lo que les contaba yo desde 1990 en adelante. El modelo político actual chileno es la llave que tiene la oligarquía nacional para poder resguardar sus propios intereses. En ningún momento eso estuvo bajo cuestión. En ningún momento, en ninguno de los dos procesos, el primero, el fallido, que tenía bastantes artículos que eran realmente buenos, pero también tenía muchos malos. Estaba entregando también en bandeja a todo lo que eran bienes comunes y naturales del país a manos extranjeras. Los derechos también quedaban consignados en gran parte de los artículos, sin embargo también hay gran participación de la empresa privada en aquellos, tercerización del trabajo y un sinfín de etcéteras, siguieron vigentes. Durante el primer proceso fallido, a donde casi el 70% de Chile lo terminó rechazando, con una campaña brutal de la derecha, pero la derecha nos tiene acostumbrados no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica a este tipo de artilugios y mentiras como para poder engañar al pueblo. Pero aquí me voy a detener como para poder finalizar también. Tiene que existir una instancia popular, real, de tener en cuenta de que los procesos constitucionales chilenos, o sea, bueno, el proceso constitucional chileno y también, lógicamente, en Latinoamérica, es hoy. Y tiene que no solamente necesita un área técnica para poder realizar un proceso constitucional, sino que necesita una voluntad. Y esa voluntad de poder, el pueblo de Chile lo ha perdido hace bastantes años. Y ese poder efectivo lo entregan muy fácilmente en las elecciones. Miguel Enrique, hace muchos años atrás, un histórico dirigente del MIR, asesinado en dictadura, dijo en un discurso de que sabemos que las elecciones efectivamente no van a solucionar problemas, pero sí es una buena oportunidad para poder asentar las bases de la lucha de clase. Eso se perdió en Chile. En Chile nosotros estamos dispuestos a entregar, o la gran mayoría de los chilenos han estado dispuestos a entregar en bandeja y a costo cero ese poder
ese poder original a manos de la representación, y que durante estos últimos 50 años, a partir del 11 de septiembre de 1973 en adelante, no hemos sido capaces de recuperar. Y aquí debe existir un mea culpa organizacional, se podría decir. Nosotros tenemos que estar resueltos y dispuestos a entender de que el proceso constitucional que pueda empezar el pueblo tiene que ser en el cotidiano, en lo constante y en el día a día. Más allá de cómo avancen o no avancen efectivamente las constituciones oligárquicas, que es lo único que han pretendido durante muchos años en la Latinoamérica grande, es poder controlar y maximizar sus propias ganancias. Así que hasta ahí quería comentarles, compañeros, en esta primera tanda. Constantemente se dice, el neoliberalismo vende la idea de que impulsa, digamos, el Estado mínimo, la desregulación, pero es completamente falso, más bien con el neoliberalismo los estados han fortalecido. Por ejemplo, hay compañeros que hablan el tema de, por ejemplo, de la seguridad. Acá en el Perú, por ejemplo, le dan más poder, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a la policía. Entonces, esa idea de Estado mínimo es entre comillas, ¿no? Entonces, más bien fortalecen el papel del Estado, el papel represivo del Estado, ¿no? Ahora, eso también se ve en la economía, porque ellos hablan de desregulación, ellos dicen, la economía hay que desregularlo, pero en la realidad la economía está bastante regulada, pero ya no por entes públicos, sino por entes privados. Por ejemplo, las agencias de calificación, las agencias de consultoría, por ejemplo, son lo que determinan, por ejemplo, qué empresa, qué país, por ejemplo, son buenos para invertir o no. O sea que en gran parte toda la economía internacional, globalizada, depende justamente de las calificaciones. Y todos sabemos que las agencias de calificación, esas grandes agencias de calificación, pertenecen ¿a quién? A grandes fondos de inversión, ¿no? Solamente para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sale, por ejemplo, Milei en el foro de Davos, y habla del tema de que acá en el mundo, digamos, se está impulsando el socialismo, se está impulsando, digamos, el estado de bienestar, pero todos son discursos, bueno, todos son discursos. Milei habla, por ejemplo, de liberalismo, pero en el fondo todo su discurso, por ejemplo, es que se debe, pues, abrir la economía, por ejemplo, Argentina, a grandes fondos de inversión, ¿no? Igual manera en los diversos países de acá de América Latina y a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta idea de Estado mínimo y esta idea de regulación, al final simplemente es un discurso. ¿Para qué? Justamente para que grandes empresas, en este caso financieras particularmente, dominen economías enteras, ¿no? Parto de eso porque todo eso tiene razón, digamos, de cierta forma explica, digamos, las constituciones latinoamericanas, ¿no? Lo que ha explicado, por ejemplo, los compañeros de Ecuador, Chile y Brasil. Hay un común denominador en todas las constituciones de acá en América Latina y podremos, de repente, a nivel mundial, que es el tema de la vulneración a la soberanía nacional. Se vulnera constantemente la soberanía nacional y se expresa, por ejemplo, en el tema de los recursos. Por ejemplo, ya, digamos, entrando en la Constitución peruana. Por ejemplo, la Constitución peruana, en su primer artículo lo dice todo. Su primer artículo, el artículo 58, menciona, por ejemplo, que en el Perú, digamos, la iniciativa privada es libre. Dentro del artículo se plantea iniciativa privada es libre, ¿no? Entonces, evidentemente, si la iniciativa privada es libre, digamos, viene de la empresa y puede definir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los minerales, acá el Perú tiene, pues es un país al igual que Chile, tiene bastante cobre. Y, por ejemplo, acá en el Perú, una de las empresas o países que más saca cobre de acá es China, por ejemplo, ¿no? Pero como la iniciativa privada es libre, entonces China puede definir en ese caso dónde, pues, procesa el cobre, ¿no? ¿Dónde lo funde el cobre? Y en ese caso China justamente refina el cobre, ¿dónde? En China, ¿no? Porque China define, porque como la iniciativa privada es libre, uno como país no puede justamente plantear nada bajo la lógica neoliberal, ¿no? Porque China ya tiene la concesión del mineral y digamos, como tiene la concesión, yo decido dónde refinar, ¿no? Y así en todo, en general todo es así. En el tema, por ejemplo, de fosfatos, en el tema de todos los recursos nacionales peruanos, las empresas, grandes empresas definen, los países imperialistas definen dónde justamente el destino, en ese caso, los recursos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gas. ¿No? Bueno, eso en primer lugar. Entonces, ya con la Constitución del 93,
con el régimen económico se plantea justamente este tema de iniciativa privada libre, ¿no? Y le da carta libre, pues, le da carta libre justamente a las grandes empresas que definan el destino justamente del país. O sea que nosotros como país soberanamente no podemos definir que el gas, por ejemplo, sea distribuido acá, por ejemplo, la masificación del gas, que vaya a las viviendas. Acá, por ejemplo, en el Perú tenemos justamente uno de los gran cantidad de gas acá en el Perú, pero nosotros a nivel nacional, por ejemplo, la masificación para las viviendas es el 8 o 10%. ¿Desde cuándo? Desde el 2006. O sea que va a llegar 20 años de gas, supuestamente masificación para las viviendas, pero se ha cumplido solamente con el 10% de las viviendas. ¿Y cómo es posible? Porque gran parte del gas se destina ¿a qué? A vender, a exportar. Se exporta. Y otra parte del gas va a grandes empresas, por ejemplo, de electricidad. ¿Por qué? Porque esas empresas definen, pues. Viene acá, por ejemplo, Rexol, dice, yo no quiero que vaya al consumo nacional. Para mí es más rentable que vaya justamente al extranjero, yo lo vendo. Ellas definen y nosotros no se puede, nosotros como país soberano no podemos decir. Entonces, acá hay un problema, que no hay soberanía, pues. Lo real es que no hay soberanía, ¿no? Y la Constitución te lo dice, la Constitución ahí lo dice iniciativa privada es libre, no hay control, pues. No hay control, ¿no? Entonces, de ahí parte justamente todo. ¿Qué más? Por ejemplo, la Constitución en su artículo 60 claramente dice, el Estado solamente realiza actividad subsidiaria. O sea que el Estado peruano, digamos, no puede, pues, tener, pues, así como, digamos, como otro país, como en Chile, por ejemplo, digamos, el tema del control de un recurso, por ejemplo, como es el tema del cobre, ¿no? O sea que ni hablar, digamos, que el Perú, como en Bolivia, por ejemplo, que esté viendo el tema del manejo, por ejemplo, el tema del litio, por ejemplo, ¿no? Acá ya litio, vamos a concesionar una empresa extranjera, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Porque ya la Constitución te dice, ¿sabe qué? El Estado solamente realiza actividad subsidiaria, ¿no? Bajo la lógica neoliberal de que como hay Estado mínimo, entonces ya el Estado no puede realizar, pues, un tipo de actividad ni nada por el estilo. No tienes que dejarle a la empresa extranjera, que en concreto es gran empresa extranjera, que defina, pues, y saque, ¿no? ¿Qué más? Hay una situación, por ejemplo, acá en el Perú, igual como en otros países, en ese caso ya dirán, digamos, los demás panelistas, el tema de los contratos ley. Acá en el Perú existe el tema de los contratos ley, el artículo 62, que dice justamente que los contratos firmados con grandes empresas tienen, pues, categoría de ley. No se pueden modificar, no se pueden cambiar, no se pueden derogar. Y eso hay en todos lados. Hay contrato de ley con mineras, contrato de ley con agroexportadoras, contrato de ley con pesqueras, contrato de ley peajes, etcétera. O sea que el país, digamos, está una serie de contratos que no beneficia para nada al país. ¿Por qué? Porque estos contratos de ley, muchos de estos contratos de ley dan exoneraciones tributarias. En teoría, justamente para dinamizar la economía, pero ya esos contratos de ley llevan 20 años contratos de ley, y muchos contratos de ley han sido renovados. Entonces, evidentemente es algo ilógico, pues. ¿A qué país le va a beneficiar darle, pues, recursos a una gran empresa y encima que no pague, pues, que esté exonerada tributariamente? No tiene ninguna lógica. Pero para grandes empresarios justamente que se benefician, tiene lógica, pero no, que ganan. Y eso es lo que no quieren modificar. Hay grandes intereses, evidentemente, para que no se modifique ni haga ni un cambio en el tema de Constitución del 93. Entonces quieren mantenerlo, ¿no? Y cuando se plantea, cuando el pueblo sale a las calles y se dice que tiene que cambiar, ¿qué es lo que dicen justamente los grandes empresarios? Acá en el Perú se debe respetar la estabilidad jurídica, se debe respetar el Estado de Derecho. Evidentemente son discursos, ¿no? Porque el pueblo no vive, pues, justamente de esos discursos. Y ahorita acá la situación del Perú está bastante grave. Más del 80% justamente tiene que flexibilidad laboral. Ahorita, por ejemplo, ha aumentado bastante la pobreza. Entonces, es una situación bien complicada que se repite en los diversos países. Entonces, se requiere justamente un cambio constitucional. ¿Qué más? Ligado al tema de los contratos ley, ha habido casos, pocos, pero ha habido casos que el Estado peruano, digamos, ha hecho, por así decirlo, una demanda, ha dicho, ¿sabes qué? Esto acá no puede ser, etcétera. ¿Y qué es lo que ha hecho la empresa? ¿Qué es lo que ha hecho la gran empresa? Lo ha llevado a arbitraje. Porque según la Constitución, también está la Constitución que la gran empresa, si ante una demanda, puede llevar a arbitraje internacional, ¿no? Y el Perú, justamente, en el 2022, hace poco, fue el país más demandado a nivel mundial en el tema de arbitrajes. O sea que ha tenido un montón de demandas. Y no es por poco monto, pues. Son cerca de 50.000 millones de soles. O sea que el Perú está demandado por grandes empresas por 50.000 millones de soles. Y eso lo amparaba la Constitución.
que la Constitución no solamente le da la libertad de elegir, de disponer los recursos, no solamente le da exoneraciones tributarias, sino que si el Estado, por así decirlo, le dice algo, arbitraje. Entonces, esa es la situación, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Qué más? La Constitución, a la vez, en su artículo 63, dice justamente que la inversión nacional y extranjera tiene están en las mismas condiciones, supuestamente para darle pues viabilidad justamente a las inversiones. La Constitución dice que la inversión extranjera tiene las mismas condiciones que la inversión nacional. Evidentemente, pues por lógica, quienes invierten en el Perú no van a invertir en una pequeña empresa, invierten en grandes empresas. Entonces tú estás, en el fondo, la Constitución está poniendo en las mismas condiciones una pequeña empresa peruana con una gran empresa internacional, ¿no? Una gran empresa imperialista, ¿no? Evidentemente, ¿en beneficio de quién? Entonces, de las grandes empresas, ¿no? Y si están en todos los sectores, las inversiones extranjeras están en todos los sectores: minería, comunicaciones, finanzas, industrias, petróleo, comercio, servicios, energía, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en el tema de los recursos naturales, ya que hablamos de la soberanía, ya que se habla de la soberanía, por ejemplo, en el artículo 66, ahí lo dice claramente. Ahí dice: el Estado peruano es soberano. El Estado es soberano en sus recursos, pero se puede dar en concesión, ¿no? Se puede dar en concesión. Entonces, uno concesiona pues, el tema del gas, el tema minero, pero nuevamente, ¿no? Como la libre, hay libre iniciativa, o sea que la iniciativa privada es libre, como el Estado no puede regular la actividad económica, pues si tú le das en concesión una empresa minera, una empresa petrolera, una empresa de gas, como la iniciativa privada es libre, ellos disponen, ¿no? Yo no quiero pues, que ese gas vaya para Perú, ¿no? Yo quiero venderlo, ¿no? Yo quiero que el mineral que extraigo lo refine en otro país, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que el hierro que extraigo para hacer acero, lo refino, ¿no? Entonces, definen. En el fondo, la grandes empresas definen justamente todos nuestros recursos, etcétera, ¿no? Artículo 66. ¿Qué más? Hay un artículo también, el artículo 70. Ahí habla, el artículo 70 menciona inviolabilidad del derecho de propiedad. Dice que acá en el Perú existe la inviolabilidad del derecho de propiedad, ¿no? Pero evidentemente todos sabemos que la propiedad no es en abstracto, ¿no? Existe justamente acá y en otros países la gran propiedad y la pequeña propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza evidentemente el Estado? Por ejemplo, en este caso el Estado peruano. Es la gran propiedad. La propiedad de las mineras, la propiedad justamente de las grandes empresas, y la pequeña propiedad para nada. Y esto se evidencia, por ejemplo, en el tema de los huaicos. Acá en el Perú, no sé cómo, en otros países supongo que también hay bastantes inundaciones, huaicos, etcétera. Y el Estado peruano todos los años destina miles de soles, miles de millones de soles justamente para el tema de la prevención, que justamente, pero nunca lo hace. Nunca lo hace. Todos los años justamente acá en el Perú hay desastres. Ahora, uno se preguntaría, ¿y por qué no lo hace? ¿Ineficiencia? Es que no le interesa garantizar pequeña propiedad, pues, porque ¿quiénes viven justamente al margen de los ríos? ¿Qué son pequeñas propiedades? Pues son gente pues, justamente del pueblo, que al Estado peruano no le interesa protegerlos. Pero si se trata de una minera, abre carreteras. Si se trata justamente de una gran empresa, está abriendo justamente canales, etc. Entonces, esa es la situación, por ejemplo, con respecto a este artículo. ¿Qué más? Acá hay una situación también que le escuché en otro ponente, que era el tema de cómo, por ejemplo, en el neoliberalismo se prioriza, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Se prioriza el derecho a propiedad por encima de los derechos fundamentales. Y eso acá en el Perú se expresa bastante. Por ejemplo, en el caso último que ha habido esto de la lucha, por ejemplo, del pueblo de Ayacucho, que pasó hace un año, donde fallecieron, ¿no? Donde falleció gente. ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, la prensa? ¿Qué es lo que decía justamente la gente del gobierno? Es que no se puede tomar una carretera, no se puede tomar un aeropuerto, no se puede tomar una carretera. Justificaban justamente la masacre que había habido, el genocidio que había habido. ¿Por qué? Por el tema de la propiedad. No se puede, justamente decía, no se puede tomar una carretera, no se puede tomar un aeropuerto, entonces se justifica la violencia. Evidentemente un absurdo, ¿no? El derecho a la propiedad no puede estar encima del derecho de las personas. El derecho, y es más, no puede estar por encima del derecho a la vida, cosa que han hecho, ¿no? Y van a seguir haciendo, porque sale constantemente, sale el premier, sale la presidenta, y se van a gloria, ¿no? Dice, ante cualquier cosa, disturbio, vamos a poner orden, ¿no? Pero ya sabemos qué orden quieren poner, ¿no? A través de la violencia, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Hay una situación también bien interesante con respecto al tema del artículo 74, donde se menciona el tema tributario. Yo imagino que los demás países también tienen el mismo problema. Acá en el Perú, por ejemplo, la
la cuestión tributaria no es progresiva, o sea que no, acá no paga más el que gana más, el que tiene más, sino acá paga más el que gana menos, paradójicamente. ¿Por qué? Porque si la gran empresa, que en teoría debería pagar más, está exonerada tributariamente, tiene privilegios tributarios, entonces no paga, ¿no? Y entonces, ¿quiénes pagan al final? ¿Quiénes sustentan justamente los gastos del Estado? Entonces, eso, para finalizar ya, se está yendo el tiempo. Bueno, para redondear la idea, acá justamente en el neoliberalismo se plantea la idea de Estado mínimo, cosa que es completamente falso, y eso se expresa en todos los niveles. Se habla de desregulación económica, pero es completamente falso. Existe regulación económica, pero es privada, a través pues, de agencias de calificación, medios de información, etcétera. No venden una realidad, digamos, en función a sus intereses. Y lo que se necesita tanto acá en el Perú como en Latinoamérica, es el respeto a la soberanía, ¿no? Y es en primer lugar, ¿no? Y dos, aplicar política de producción, ¿no? Todas las constituciones acá en el Perú, ha habido 12 constituciones sumando esta, y todos se caracterizan por algo, que ninguna plantea producción nacional y ninguna plantea industrialización. Tiene sus diferencias, por ejemplo, la Constitución 79 es diferente a la actual, pero nadie plantea producción nacional e industrialización, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo podemos hablar de soberanía si no tenemos pues, manejo sobre nuestros recursos y producir nuestros recursos? Bueno, eso es lo que quisiera plantear, y en ese caso me parece que ya acabó el tiempo, y muchas gracias. Gracias. Compañero, a continuación vamos a dar paso al compañero también, en este caso de Perú, al compañero Edison. Muy bien. Muy buenas noches con todos los hermanos de América Latina, el Caribe. Estamos en este momento en una polarización más aguda entre el gran capital, la burguesía y la desvalorización del trabajo en el mundo. Hay una pugna geopolítica entre los Estados Unidos, China, Rusia, América Latina y el Caribe. Se vive en estos últimos tiempos gobiernos burgueses que implementan economías liberales, pero también gobiernos de tendencia de izquierda que no pueden cambiar la economía que se impone. Por lo mismo, los pueblos de América Latina como Chile, como Argentina, Brasil, Colombia, incluso en la misma pandemia en la que vivimos, estaban demostrando ese valor de levantarse ante un poder que demanda una solución definitiva. Sin embargo, tenemos en diferentes países, como el Perú también, organizaciones que en vez de encauzar la verdadera perspectiva o el camino democrático que los pueblos deben asumir, desvían las justas aspiraciones de los pueblos hacia instituciones como Asamblea Constituyente, como nueva Constitución, que no resuelven, y por experiencia histórica, los problemas de los pueblos. Históricamente, la burguesía en la Revolución Francesa ya hizo su Asamblea Constituyente, hizo su Constitución. Para nuestro tiempo, esos son ya viejos procesos. Es un camino de la burguesía. Asamblea Constituyente, constituciones controladas o aceptadas
oficialmente hechas con la finalidad de pretender resolver aspiraciones de los pueblos, ha sido pues no una experiencia ya probada por los pueblos de América Latina. En el Perú, la constitución o constituciones que hemos tenido representa y ha representado intereses de la oligarquía, de la burguesía, de terratenientes. En el siglo XX ha habido 3 reestructuraciones del Estado, 3 cambios de constituciones, la de 1920, la de 1933, la de 1979. Esos cambios constitucionales solo han obedecido a reestructurar al Estado. No ha resuelto las aspiraciones populares. No ha demostrado que es el camino por la que la población trabajadora puede encontrar o lograr las aspiraciones históricas. Es por eso que la riqueza, en el caso peruano, como ocurre también en los demás países, está mal utilizado, está explotado de acuerdo a los intereses del sector social que tiene en sus manos la Constitución y que representa sus intereses. En el caso peruano, las constituciones justifican las formas de uso de la riqueza en el Perú. Siglo XIX, por ejemplo, mediante consignaciones. ¿Cuánta riqueza se ha despilfarrado a manos de los grupos de poder, de la oligarquía? Lo mismo ocurrió con la forma de negociar la riqueza del Perú mediante contratos, monopolios. Hoy día, la riqueza en el Perú se negocia mediante concesiones, donde las transnacionales mineras son las más beneficiadas. Y entonces la población que vive en espacios donde se desarrolla la minería no tiene ningún beneficio. Y pensar de que elaborando una constitución nueva o ir a una asamblea constituyente se podría resolver esos problemas. El problema fundamental que podemos ver aquí es el problema de la propiedad a nivel de toda América Latina y el Caribe. En 1979, por ejemplo, el Perú tuvo una experiencia de asamblea constituyente y se elaboró una nueva constitución. Pero preguntémonos, los peruanos, ¿qué resolvió esa asamblea constituyente, esa nueva constitución, a los problemas fundamentales y concretos del pueblo peruano? No ha resuelto nada. ¿Por qué? Porque no es el camino del pueblo en sus aspiraciones concretas que tiene históricamente. Por lo mismo, entonces, para el año 1993 se lleva a cabo una nueva reestructuración del Estado. Los cambios constitucionales que se han dado en función a intereses de la oligarquía, de la burguesía terrateniente, incluso con participación de organizaciones de izquierda, solo ha terminado en legalizar intereses
de los grupos de poder. Entonces, estamos en este proceso histórico de que el problema de la propiedad, por ejemplo, en la Constitución del 93, tenemos una Constitución donde justamente justifica la forma más entreguista de los recursos nacionales, mediante el contrato ley, por ejemplo. Gran beneficio para las transnacionales. Eso significa un mal uso de la soberanía de la riqueza. La riqueza natural pertenece a la nación. Pero veamos cómo las constituciones tratan a los recursos, a la riqueza. Hay una gran movilización en el campo, en las zonas mineras, actualmente en el Perú. Miles de campesinos, según el informe de la Defensoría del Pueblo, millones están en constante movilización en la lucha de recuperar los recursos, en la lucha de hacer la riqueza para las comunidades, para la nación. Es un camino democrático. Aquellas acciones directas que se muestran en todo momento por la recuperación de los recursos, por la propiedad de la riqueza, para la comunidad, para la nación. La riqueza, raíz de los problemas que actualmente se viven en el Perú y América Latina. Estamos los peruanos por una nueva constitución, pero esa constitución debe ser en cuanto ya la población entre a la dirección política. Se refiere pues no a la toma del poder. Y después viene la constitución, una nueva constitución que represente justamente los intereses populares. He ahí cómo los pueblos en América Latina se enruman en ese camino. En medio de la desviación por organizaciones de izquierda que conducen a un camino en la que no se va a encontrar la solución, y está probado históricamente. Es por eso que en este evento que aquí participamos, pues obedece pues no al debate, la discusión, hasta lograr pues no la claridad en lo que significa la solución definitiva de los intereses populares. Bueno, eso es lo que por el momento vamos compartiendo con los hermanos presentes sobre este tema en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Eje, vamos a pasar a continuación a realizar una ronda de preguntas por parte del público presente, ¿no?, de la sala MIT, en la cual puedan ir formulando, compañeros, pueden levantar la manito, o también si en caso tienen problemas con el audio, puedan también dejar sus preguntas por el chat. Entonces, compañeros, a ver, voy a prestar atención a los compañeros que hayan levantado su mano para poder darles el pase para que puedan intervenir con sus preguntas respecto a los ponentes. A ver, acá tengo, a ver, un momentito, vamos a verificar. Mostrar, vamos a ver. Ya. El primero que levantó la mano es el compañero Marco Lara. A ver, compañero Marco Lara, tiene un minuto para que pueda formular su pregunta. Buenas noches, te saluda Marco Antonio Lara. Los expositores que me han precedido están señalando términos de manera confusa.
El derecho a propiedad en el régimen económico es uno solo. No hay pequeña propiedad, ni mediana, ni gran propiedad. El concepto de propiedad está configurado y conceptualizado en el derecho civil, que es precisamente el régimen legal que va a tipificar lo que es el derecho de propiedad. Ahora, se confunde mucho el derecho de propiedad sobre los bienes públicos. Los bienes públicos no son propietarios de ningún agente económico externo, privado o llámese conglomerado internacional. Lo que hace el Estado, como propietario de sus bienes y sus recursos públicos, entrega en concesión para la exploración y explotación de determinadas zonas que puedan ser explotados, llámese el gas o otros metales. La concesión es distinto del concepto de propiedad. Ahí estamos incurriendo en un gran error. La concesión que se puede otorgar en el campo de la minería bajo el marco de la ley que es materia del recurso que se debe explotar, llámese los recursos hídricos, llámese los recursos mineros, llámese los recursos gasoducto. En consecuencia, tenemos que hablar con claridad y manejar bien los conceptos para que podamos arribar a un diagnóstico adecuado. Y no solamente la exposición, sino que también es importante decir el problema y cuál es la solución al problema. Y una de las cosas que yo le pregunto a todos los expositores es, no han planteado una solución al problema. La lucha tiene que hacerse en el contexto constitucional y en el contexto legal. No somos contestatarios legalmente. Lo que somos que paramos rechazando, paramos pregonando, paramos hablando, pero de ahí no pasamos. No hacemos ninguna acción legal. Si nosotros creemos que hay una ley perversa, perniciosa, entonces tenemos que reunir las firmas pertinentes para poder declarar que se declare inconstitucional. Todo aquello que sea nocivo para el Estado, hay acciones legales por las cuales podemos recurrir. Y eso está consagrado en la Constitución Política del Estado. Entonces, yo espero propuestas de solución. Gracias. En ese sentido, según el orden de la pregunta, porque ahorita estamos en el ronda de preguntas, seguiría como periodista a quien le doy el pase para que pueda plantear su pregunta, por favor. Hola, buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Me escuchan? Tiene un tiempo de 1 minuto a 2 minutos máximo. Sí, muy interesante la exposición del compañero de Ecuador, Brasil y Chile. Mi pregunta va relacionada si ustedes han considerado, porque cada país tiene su realidad, su propia visión, su propia cosmovisión. ¿Ustedes han considerado que esta nueva constitución o la Asamblea Constituyente parta del derecho consuetudinario? Porque se habla de leyes, de normas, de propiedad privada, todo eso que se nos habla, nos han impuesto. Nosotros hay que considerar que aquí, en lo que le llaman América Latina o Sudamérica, no se llamaba así, se llamaba el Abya Yala, ¿no? Acá éramos una sola nación. Nos han dividido en fronteras, estamos divididos en idiomas, estamos divididos en clases sociales. Entonces, como todos están divididos, nosotros somos una patria grande y estamos divididos, ¿no? Nos han dividido, no los pueblos, ¿no? Porque lo que quieren los pueblos es la diplomacia de los pueblos, la verdadera unidad de los pueblos sin fronteras, ¿no? Son los gobiernos que nos han dividido, nos dan sus constituciones, ellos hacen las leyes y el pueblo nunca participa, o en todo caso siempre participa votando, pero para tomar las decisiones o hacer las leyes, ya el pueblo no lo toman en cuenta. Lo que hacen las leyes son los que llaman la democracia representativa, ¿no? Y de eso ya estamos cansados. No hay una democracia participativa. Lo que queremos nosotros es una democracia participativa y protagónica, que sean los pueblos, sus organizaciones, sus asambleas, que hagan las leyes. Entonces, la lucha no solamente está en quizás tener un presidente, ¿no? Cambiar las leyes, pero mantener en el tiempo
esas grandes victorias, ¿no? Porque ahora como estamos escuchando, ¿no? Existe la FER, existe el Plan Cóndor 2 y todo eso implementado por los norteamericanos. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Que seamos esclavos, obedientes y no cuestionemos, no luchemos, y hay toda una serie de restricciones a nuestras luchas, leyes que criminalizan la protesta, leyes que nos terruquean, nos estigmatizan, nos persiguen. ¿Y quiénes han hecho esas normas? Los gobiernos vendepatrias, congresistas vendepatrias que se han vendido. Entonces, estamos en una situación que requiere una unidad, también una acción de masa de los pueblos, ¿no? Pero partiendo no de las leyes que tenemos, sino los verdaderos derechos de los pueblos que buscan su verdadera unidad y libertad, ¿no? Esa es mi opinión, y ustedes han expuesto cuál es la alternativa más cercana para nuestros pueblos. Gracias. Perfecto, compañero, muchas gracias. Finalmente, la victoria siempre. Muchas gracias, compañero. Finalmente, también otra pregunta que me han dejado acá al buzón, también dirigida para los tres, para todos los ponentes, ¿no? Señala, ¿no? Luego del proceso constituyente, según su análisis comparado, el movimiento popular se politizó más. ¿Y cuáles vendrían a ser los indicadores para una información más detallada? Es lo que pregunta el compañero Javier desde Huancavelica, que por temas de conexión no se encuentra, está un poco inestable su conectividad. Entonces, compañeros, formulada ya las preguntas del público, vamos a dar un tiempo de 3 minutos para cada ponente para que pueda dar respuesta, ¿no?, a las siguientes preguntas, y también para que pueda, en este caso, ir formulando sus conclusiones. Disculpen, mejor 5 minutos para cada ponente, pero antes de eso, compañeros, disculpen, por favor, acá hay más preguntas. Me dan un momento, por favor, para poder verificar. A ver, el compañero... A ver, ¿dónde están las manos levantadas? Jerry Paolo, si no me equivoco, ha levantado la mano, ¿verdad? Adelante, compañero Jerry, para que pueda formular su pregunta. De manera breve, por favor, 1 minuto. Ya, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En este lugar esta reunión. Y bueno, yo quería sobre todo preguntar al último compañero que ha expuesto, ¿no? Porque el compañero ha señalado el problema de los recursos naturales, ¿no? Y un problema que está relacionado con ese, que es el problema de la gran propiedad, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Pero, bueno, más allá de las fórmulas legales, lo cierto es que sí existe la gran propiedad, ¿no? Existen grandes terratenientes en nuestro país, ¿no? Eso es una verdad indiscutible, pues, ¿no? Bajo fórmulas legales no vamos a negar un hecho, ¿no? Lo que quería comentar brevemente y en base a eso formular una pregunta es, por ejemplo, desde la Constitución del 93, lo que sucede es, por ejemplo, ¿no?, la liberalización del mercado de tierras, ¿no?, solo para tratar el tema de la agricultura. Y, por ejemplo, en el 95 se promulga la conocida Ley de Tierras, ¿no?, que va a permitir que se establezcan y se desarrollen los proyectos de irrigación, ¿no?, y posteriormente la subasta de tierras, ¿no?, y que accionistas tomen parte del control y la administración de estas tierras, ¿no? Es decir, la Constitución del 93 ha permitido la configuración de estos grandes terratenientes, en particular en la agricultura, ¿no?, que es lo que estoy señalando, ¿no? Entonces, lo que no me explico es por qué el compañero niega la necesidad de enarbolar esta bandera de lucha, en tanto la Constitución del 93 es una estructura jurídica que abiertamente defiende los intereses de los grandes burgueses y los grandes terratenientes en nuestro país.
porque lógicamente cambiar la Constitución no significa un cambio sustancial del estado de cosas, ¿no?, en nuestro país, pero sí tiene un significado político, de educación de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, eso quería, no sé si se me entendió la pregunta, pero básicamente quería que pueda ampliar también, ¿no?, pueda ampliar esta idea que tiene de los grandes terratenientes, ¿no? Que explique un poco más esa idea de los grandes terratenientes, cómo lo entienden, ¿no?, la configuración de estos grandes terratenientes, ¿no? Bueno, básicamente eso, espero que se me haya entendido. Correcto, compañero. Bueno, compañeros, vamos a proceder en este caso, antes de poder continuar. Voy a ver si todavía hay otra, creo que también han levantado. Compañeros, debieran ser más precisos. A ver, vamos a ver. Creo que hay un compañero que también levantó la mano. ¿Podría prender su audio, por favor? Disculpa, no puedo visualizarlo acá porque hay varios participantes. Antón RP. Hermana, ¿me escucha? Sí, compañero, a ver, adelante. Breve, por favor, compañero. Hermana, buenas noches, soy del Perú, Lima, del distrito de San Juan de Urigancho. Escuchaba a los ponentes que hablaban sobre las constituciones, ¿no?, en Latinoamérica y de cómo ven las perspectivas de la lucha, ¿no?, de América. Entonces, hermano, yo creo que hay, en nuestro caso, en el Perú, creo es también algo relacionado con los demás países, que somos países oprimidos, ¿no?, de los grandes monopolios imperialistas. Y creo que aquí viene una lucha que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos, en defender las naciones de los pueblos, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, los hermanos hablan de cómo han avasallado frente a las riquezas naturales, a las propiedades, tiene que ver con una cuestión, hermanos. Creo que debemos estar claro, la lucha de los pueblos originarios en el Perú, por ejemplo, viene desde, su lucha viene desde la invasión española, de cómo despojaron las tierras, ¿no?, al pueblo originario, los pueblos andinos. Y en la república que hemos vivido, y creo que también en la república que se han vivido, que se conformaron en los demás países, creo tiene la misma similitud. Por ejemplo, acá en el Perú, y eso es para los hermanos, ¿no?, de los otros países. Cuando se constituyó la república acá, lo establecieron con un propósito de marginar, ¿no?, excluir al pueblo andino, al pueblo peruano, porque establecieron que solamente eran peruanos todos los que sabían hablar el castellano y los que tenían la religión católica. Mira, así empezó la república en el Perú. Y esa marginación, esa exclusión que hubo en el Perú, se ha mantenido, ¿no?, hasta el día de hoy. Vemos que esa marginación política y económica, ese despojo de las propiedades que hoy no se encuentra en las propiedades de las riquezas naturales. Por ejemplo, en la Constitución, recién en la Constitución del 79 pudieron ejercer su derecho político los hermanos, ¿no?, del Ande, porque pudieron acceder los que eran analfabetos. O sea, esa exclusión, esa marginación política al pueblo andino, ¿no?, originarios del pueblo, recién pudieron votar o ejercer ese derecho. Y el año el 2021, cuando ejercieron ese derecho político y eligieron un presidente que los representaba a esos pueblos marginados, excluidos, despojados, los violentaron ese derecho político. ¿Y por qué lo hicieron, no? Porque veían que en esa expresión, veían el problema, ¿no?, del espíritu de nación, del espíritu de que tenía que ver con su identidad. Entonces yo creo que, hermanos, lo que vemos en Latinoamérica es como ahora hay una nueva violentación a la nación peruana. Y la nación tiene que ver con su identidad, con su cultura, tiene que ver con la misma población de cómo buscan arrasar. Y en eso quiero incitar, por ejemplo, cómo han aplicado acá mayormente esa violentar, ¿no?, violentar la nación peruana. Por ejemplo, todas las ONGs que se han creado. En Argentina, las ONG proimperialistas son organizaciones entristas que se infiltran en las organizaciones populares y que han hecho de Argentina, lo han destrozado su identidad. Y como también hemos visto, creo que ahí tienen un problema que ha habido en Chile. Y aquí también en el Perú hemos visto cómo las ONGs, ¿no?, con los llamados caviares que nosotros lo hemos identificado, han desviado totalmente la lucha política
Y lo que han negado con todas estas campañas de programas, de dádivas, es la lucha política del pueblo. Entonces yo creo que, hermanos, no, considero de que la lucha de Latinoamérica tiene que ver, ¿no?, con la defensa de las naciones de los pueblos, tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, y creo que esa lucha de liberación no nos va a unir a todos, porque no puede ser que hasta ahora se conciba con el criterio que nos descubrieron y con ese criterio nos sigan despojando, nos sigan condenando, ¿no?, a la vida parpérrima que nos condenan a nosotros, y de esa manera nos marginan. Entonces, hermanos, yo les saludo a todos los hermanos que he escuchado, ¿no? Y entonces yo les pediría, ¿no, hermanos, de que veamos qué cosa ha impedido esa lucha grande que había y cómo lo han viciado, y ese papel que acá le llamamos a los caviares, me gustaría también preguntarles cómo ha sido en Chile, cómo ha sido en otros países, y nosotros le llamamos caviares a aquellos que se disfrazan de izquierda, pero niegan la lucha política del pueblo por hacer respetar, ¿no?, la autodeterminación, la autodefinición de los pueblos. Y entonces, ¿y cómo lo han desviado con programas sociales, con dádivas? ¿No? Entonces, hermanos, yo le preguntaría a los hermanos si cómo también han tenido ese problema en esos países, ¿no? Gracias, hermana. Muchas gracias, compañero. Bueno, finalmente, compañero, también para poder pasar a la respuesta de los expositores, también quisiera preguntar de manera directa al compañero expositor de Chile, ¿por qué, por ejemplo, en su propuesta o en sus jornadas de lucha no han planteado de manera concreta, por ejemplo, no han abordado el tema de la propiedad como punto clave para el tema de... Compañero de Brasil, por favor. Companheiras e companheiros, eu quero falar primeiro que é importante cerrar os micrófonos para que os sonidos possam melhorar ahorita. Sim, graças. A questão é a quem serve o Estado. As constituições, exceto Cuba, Nicarágua e Venezuela, de los demás países de nuestra América, todas foram hechas por las classes dominantes, sem exceção. Unas mais democráticas, outras menos democráticas, pero la jurisdição, la legislação, la superestrutura está a serviço do capital e do imperialismo. Esta é a primeira condição que nós outros, eu aponto como fundamental. O companheiro Soberón incluso falou da democracia representativa. A democracia representativa nada mais é do que uma farsa para que a burguesia segue controlando a economia, a riqueza do Estado. A questão da propriedade, por exemplo, a Constituição de Cuba, no primeiro artículo, habla da necessidade de garantizar a vida, as condições dignas e o socialismo a todo o povo. A Constituição de Cuba, há 3, 4 anos que foi aprovada, houve um processo que todo o povo participou e definiu depois de la Assembleia Nacional votar, volveu ao povo que acabou tomando as decisões finais. Diferente de todos nós outros. Por exemplo, eu não creio que, enquanto não caminharmos hacia o socialismo, teremos uma Constituição que sirva ao povo. As políticas sociais, a democracia representativa, as propriedades dos terratenientes, a ganância, tudo serve ao capital. Eu não vejo diferente. Pero eu não entendo também, eu hablo acá, em Equador e em Chile, mais de 1 milhão de pessoas foram às calles. E a direita segue o governo. Acá no Brasil, a direita que foi às calles, a esquerda hoje está completamente isolada, aislada, sem força. Então, eu não creio
que os cambios necessários em la legislação, em las constituições, sejam hechos sem o cambio do sistema político, econômico e social. Eu não creio que em el capitalismo dependente, onde os estados servem como os apêndices, por exemplo, os terratenientes, hoje são parte do imperialismo que controla o sistema financeiro, que controla a comunicação. Há uma coisa só nesta fase imperialista no mundo. Então, a luta de nós outros, de nossa América, eu creio, como hablaram acá, a defesa da soberania e a autodeterminação de los pueblos. Segundo, expulsar, fora imperialismo, fora Comando Sul, fora Mossad, fora CIA, fora os lacayos que estão no governo servindo aos Estados Unidos contra os interesses do povo. E bem como a necessidade de assumirmos a defesa do socialismo. Sem o socialismo, sem os câmbios que aprofundizem a estrutura, que radicalizem a democracia e construam o poder popular, não haverá câmbio em nossa realidade. As constituições são têm a finalidade de garantizar a explotação do sistema, os serviços que garantizam o controle da burguesia. Eu penso assim, e no Brasil é a mesma coisa, assim em todos os demais países, exceto Cuba, Nicarágua e Venezuela. Muchas gracias. A ver, ahora vamos a continuar con el compañero de Ecuador. Por favor, adelante, compañero, para que... Por favor, se apagan los micrófonos porque hay mucha interferencia. Gracias. Bien. La Constitución de la República del Ecuador, con sus matices progresistas, que tiene contemplada la democracia representativa y participativa, lo voy a leer textualmente en su artículo primero, que dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de manera descentralizada, así como se gobierna. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Haciendo eco de lo expresado por el camarada y hermano Pedro César Batista, sí, en efecto, hay constituciones que tienen un matiz progresista, como la del Ecuador. Pero cuando éstas no tienen la sostenibilidad en la construcción del poder popular, en las bases sociales, populares, organizativas, tejidas de diversidades socioculturales y políticas, se vuelven deleznables. Hubo 10 años de importantes logros en el Ecuador, y en donde yo quiero enfatizar de que la Constitución es garantista de derechos y garantiza las diferentes formas de propiedad. Y es que no podemos pedir a un presidente que viene de una matriz de la doctrina social que sea revolucionario o militante de la izquierda. Sin embargo, de ello, el capitalismo en sus procesos originarios, hoy neoliberalismo, con tintes de capitalismo salvaje, viene arrasando nuestras soberanías y se expresan en esa demencial arremetida en los diferentes pueblos de Latinoamérica y del Caribe, tejidas de levantamientos sociales populares,
con criminalización de la protesta social. En el caso específico del Ecuador, hoy estamos con el Plan Cóndor 2.0, el Plan Ecuador, que es un apéndice de lo que fue el Plan Colombia. De tal manera que por su ubicación geográfica y estratégica, el Ecuador, no se sorprendan, hoy está convertido mediante un estado de excepción con decretos ejecutivos y declaración de conflicto armado interno para garantizar la presencia del Comando Sur. A partir de los levantamientos populares y sociales del 2019, con Moreno, que desinstitucionalizó al Estado ecuatoriano, que hizo un combate y se convirtió en el operador político de la OEA Almagro, del imperialismo estadounidense, demandó la salida de UNASUR, demandó la salida de ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, y Lasso se encargó de convertirlo al Ecuador en un país fértil para el crimen organizado y la narcopolítica. Y Noboa le da continuidad, que significa que prácticamente el 80% del pueblo ecuatoriano apoya esas medidas neofascistas. Todas y todos los latinoamericanos, estimo que estamos en contra de estos focos de delincuencia, de estos focos de grupos de delincuencia organizada articulados con el narcodelito. Pero si se combaten las consecuencias y no se atacan las causas sociales, políticas, económicas que laceran a nuestros pueblos latinoamericanos, seguirá de manera rampante el imperialismo. Por lo tanto, para culminar, la unidad en la diversidad de nuestros pueblos de Latinoamérica, desde la batalla cultural, desde la batalla de las ideas, nos puede permitir la liberación desde una geopolítica de la emancipación de nuestros pueblos. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, compañero Luis Ernesto. También vamos a dar el pase al compañero Alejandro, el compañero de Chile, también para que pueda dar respuesta a preguntas y sus conclusiones. Adelante, compañero. Ya, bueno, hemos visto en el desarrollo del debate cómo se ha insistido harto en algunos términos con respecto al tema de la izquierda, sobre todo. Para mí la izquierda debería ser anticapitalista, no deberíamos tener algunas conclusiones con izquierdas. Yo creo que no existen izquierdas. Yo creo que el debate así como más profundo con respecto a cuáles son el desarrollo constitucional, se podría decir, en Latinoamérica, pasa por la disputa que existe entre capitalistas y anticapitalistas, en realidad. Socialistas me parece más acertado. Porque ese camuflaje que existe entre izquierdas ha permitido a Lenín Moreno haber entrado a la presidencia en Ecuador, o a Gabriel Boric entrar a la presidencia en Chile, a donde pueden administrar perfectamente el modelo y no llegar a conclusiones que son lejos mucho más profundas. Yo creo que para poder sintetizar qué es lo que se ha debatido hoy día, yo creo que al pueblo latinoamericano le falta hambre de poder, ¿ya? Y de poder real, en realidad. Y en eso tienen que sacarse algunas perspectivas, que el debate constitucional no es un debate técnico, es un debate profundamente político y profundamente popular. En la medida que nosotros saquemos esos tecnicismos del debate profundo de lo que significa una constitución política en la República, nosotros vamos a hacer participar al pueblo en la construcción de esa política. Si nosotros generamos un marco teórico, técnico a la Constitución, va a quedar reducido a una élite, porque las educaciones latinoamericanas, desgraciadamente, están totalmente elitizadas.
el 30% de los constitucionales que entró al último proceso constitucional pertenece a una de las universidades estatales, se podría decir, pero a donde prácticamente es el 70% de los presidentes de Chile han pasado, que es la Universidad de Chile. Entonces, para poder concluir, yo creo que hay tres aspectos que son súper centrales. Lo primero es de que el debate constitucional es profundo, es popular y es necesario construirlo desde fuera de los tecnicismos. Ya se va a poder instalar en realidad cuál es la funcionalidad de los tipos de propiedad que pueden existir dentro del Estado, ¿ya? Que para los conocedores va a ser muy fácil poder decir propiedad privada, propiedad colectiva, propiedad estatal o distintos tipos de propiedad. O cómo ha existido avances más coyunturales con respecto a los tipos de propiedad que pueden existir en un Estado, como el peruano, como el ecuatoriano, como el brasileño, como el chileno. Pero tiene que existir un sentido de esa disputa, ¿ya? Y esa disputa el pueblo tiene que tenerlo súper claro. Nosotros no podemos entregarle el poder a una clase que no nos corresponde, porque esa clase va a administrar sus propios beneficios. Y esos beneficios han sido excluidos durante muchos años para nuestra clase. Y eso nos tiene que inundar en realidad y movilizar constantemente. Esta movilización no puede ser coyuntural, no debe haber existido durante el proceso del estallido en Chile. Debería haber existido desde el 2011 en adelante, cuando la gran cantidad de masa de trabajadores se empezó a movilizar. Y desde ese momento en adelante nosotros deberíamos haber construido las bases que nos hubiesen conducido a un real proceso constitucional después del 18 de octubre de 2019. Yo creo que esa es una experiencia que nosotros tenemos que tener súper claro, que las deficiencias que nosotros mantengamos hoy van a repercutir en el futuro próximo y en el futuro un poquito más lejano. Pero si nosotros hacemos un trabajo realmente a conciencia, de voluntad real, anticapitalista, nosotros vamos a poder conseguir que en estricto rigor la gran masa de trabajadores puedan acompañar la idea de poder tener soberanía real y poder popular real. Eso quería comentarles. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros y compañeras. Igual ha sido entretenido poder escucharlo. El pase a los compañeros de Perú. A ver, compañero Edison, adelante por favor, también tienen tiempo. Sí. Bueno, al respecto de la propiedad. Bueno, no hay confusiones. Aquí estamos en un debate en el cual se va esclareciendo. Justamente para eso es el debate, pues. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por propiedad desde el punto de vista legal y la propiedad que corresponde, pues, no a la comunidad? Sabemos bien que la propiedad es sinónimo de riqueza. Veamos el caso, si nosotros fuéramos propietarios, o sea, el pueblo podría contratar con quien más creamos conveniente y establecer las condiciones en las que debe explotarse nuestros recursos. Ejemplo, establecer la proporción de utilidades, el procesamiento, ya no en la zona andina, por ejemplo, en el caso de Perú, afectando puquios, lagunas, ríos, sino en zona desértica, una franja costera y esto. ¿Qué implicaría esto? Mejores carreteras, entre otras cosas, ya que la primera pregunta decía, ¿cuál es la solución? Pide la solución. Ahí está la solución en marcha en los pueblos ya. La cuestión está cómo nosotros debemos ya estar en medio de esta solución, ¿no? Justamente en este debate estamos justamente ya participando en esa solución también. Hay ya en marcha iniciativas legislativas, desde el punto de vista legal, las comunidades están ya tomando cartas en el asunto y eso es parte ya de la solución del problema que vivimos a partir de la propiedad. A la pregunta de cuál es la alternativa, ¿no? Ahí está la alternativa. Ahora, educar
a la población en base al problema de la gran propiedad. El problema no es gran y pequeña propiedad, compañeros, hermanos. Sabemos bien que la propiedad, a través de la historia, se ha mantenido concentrada en un minoritario grupo de poder. Y la propiedad privada siempre ha estado en pocas manos. ¿Qué es lo que se puede esperar de los terratenientes capitalistas ahora en el Perú, que han tomado todas las tierras de la costa y a costa de los trabajadores obreros esquilman y acumulan capital? Esto es importante. El problema es ver el camino de la población, su camino democrático. Educar a la población bajo la constituyente, eso es adaptar al pueblo a las formas políticas de la burguesía, de la burocracia. Es someter a los pueblos, ¿no?, a un camino que no tiene salida para la población. Eso tenemos que ya ir aclarando definitivamente, porque está probado eso históricamente. Asamblea Constituyente, nueva Constitución, ya lo hicieron pues en la Revolución Francesa. Ese es un camino de la burguesía frente a la monarquía. Un pueblo que ahora estamos a cuántos años de la Revolución Francesa va a volver a luchar por una Asamblea Constituyente, por una Constitución que represente los intereses de los propietarios, de los terratenientes capitalistas, de la empresa. Ese es un problema que tenemos que entonces poco a poco ir entendiendo. Nosotros negamos la reestructuración del Estado mediante Asamblea Constituyente. No estamos de acuerdo porque no es la solución. Todos los cambios que se hagan en Constitución es simplemente reestructurar al Estado, hacer que el Estado siga funcionando con más, digamos, elementos que antes. Y eso es conciliar, eso es entrar en el camino de la clase propietaria, de los grupos de poder. Afirmamos nuevamente que estamos por una nueva Constitución, pero con nuevo poder. Eso sería mi participación. Compañero Ernesto Soto. Adelante, compañero Ernesto. Sí, ¿qué tal? Sí, compañero, adelante. Sí, ya. Bueno, con respecto a lo planteado, me gustaría también plantear algunas cosas. En primer lugar, evidentemente creo que todos somos conscientes que con un cambio constitucional no se solucionan todos los problemas de ningún país, ¿no? Pero es un avance, ¿no? Justamente estamos haciendo este debate, yo entiendo se hace el debate justamente para ver cómo desarrollar justamente procesos, ¿no? Particularmente acá en América Latina, ¿no? Y tenemos algo en común, los diversos países que estamos acá, en Chile, Ecuador, Brasil, Perú, tenemos cosas en común. Entonces justamente tenemos que tratar justamente de ver qué salidas se tiene que dar, ¿no? Y una de las salidas que se está viendo justamente son las asambleas constituyentes y nueva constitución, ¿no? Entonces tenemos que ver pues, en marcha real, ¿no? Porque nosotros no podemos hablar solamente del futuro, ¿no? Evidentemente uno podría decir, ya las constituciones no cambian, entonces tenemos que ver justamente procesos, ¿no? Evidentemente todo como todo en la historia, todo tiene un proceso, ¿no? Pero ahorita, en este contexto particularmente ahorita, tiene que ver justamente con qué, particularmente pienso yo, con una constitución y asamblea constituyente, ¿no? Particularmente no considero, pues, que simplemente se diga que ya son cosas ya superadas, ¿no? Si hay cosas que sirven, se usan, ¿no? No le veo mayor cuestión, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la propiedad, porque se ha mencionado bastante, es real, pues, hay una realidad que existe gran propiedad, pues, no es lo mismo, pues, una gran minera que una pequeña empresa, ¿no? Es ilógico querer comparar, ¿no? Es una realidad y en esa realidad nos movemos, y no es una cuestión, como decía alguien decía justamente en función jurídica, decía
que en la Constitución peruana en particular no hay pues la diferencia entre gran propiedad y pequeña propiedad, ¿no? Pues en la realidad sí lo hay, pues, en la política sí lo hay. Y la Constitución del 93 ha tenido un objetivo político, pues, no ha sido una Constitución pues elaborada pues del aire. Ha habido gente, Chirino Soto, Marta Chávez, Lourdes Flores, que han elaborado la Constitución, tienen objetivos políticos. Si alguien se ha tomado la molestia de leer el debate, porque todo lo que ellos han debatido está en tomos del Congreso, ahí sale cuáles son sus objetivos políticos que ellos han buscado. Darle justamente prioridad a la gran empresa extranjera. Y lo dicen, no es una cuestión ni siquiera para elucubrar. Ahí lo dicen, hay que tratar de garantizar justamente que es la inversión privada extranjera. Ahí está. Lo que se trata justamente, pienso yo, ahorita es justamente si se vulnera la soberanía nacional de todos los países, particularmente latinoamericanos, tenemos que ver la forma justamente de cómo responder. Ese para mí particularmente es un problema en común de todos nosotros ahora y tenemos que buscar una solución. Y nada, pues eso es lo que quisiera plantear, compañeros, y nada, pues ya quedaría en ese caso para otro próximo debate, ¿no? Muchas gracias. A ver, muchas gracias, compañero. Bueno, compañeros, en este caso para poder ir finalizando ya el presente evento, en principio, ¿no?, saludar la participación de los compañeros, en este caso, ¿no?, de Ecuador, de Chile, de Brasil, y los hermanos también de acá de Perú y demás compañeros que nos puedan ver a través de este medio. En este caso, para poder finalizar y dar las conclusiones respecto a este importante evento, quisiera en este caso remarcar algunos puntos los cuales se han abordado y también han sido en común, a manera de conclusión principalmente para poder señalarlos, ¿no? En principio, de las exposiciones señaladas, en torno al tema de las nuevas constituciones para América Latina y el Caribe, han planteado principalmente en identificar, ¿no?, que la Constitución como tal, actualmente y en la práctica, este es un instrumento que no representa los intereses del pueblo, sino que es un instrumento que está garantizando actualmente la protección de la gran propiedad, del gran capital, y con ende, ¿no?, consolidando así la dependencia de los países latinoamericanos frente al imperialismo, ¿no? Entonces, en este punto se ha señalado como conclusión, a lo que podemos aterrizar es que, ¿no?, propiamente las constituciones están hechas, ¿no?, por las clases dominantes, están a su servicio, y como tal corresponde a la población de América Latina y el Caribe luchar, ¿no?, por su soberanía nacional, por su autodeterminación y contra el imperialismo, ¿no? Y también, como segundo punto, se ha puesto en este caso en debate también un punto importante respecto a la propiedad, ¿no?, respecto a la propiedad de las riquezas naturales, ¿no?, la propiedad para el pueblo, en la cual también se ha señalado, ¿no?, de que actualmente en lo que corresponde a América Latina y el Caribe, lo que es la gran propiedad de los medios de producción, de las riquezas naturales, se encuentran concentrados en manos de un pequeño grupo de poder económico, ¿no?, llamados terratenientes capitalistas, ¿no?, los monopolios financieros, etcétera, que en alianza con los imperialistas, ¿no?, siguen sometiendo a nuestro continente latinoamericano. En ese sentido, pues, se ha planteado, para poder finalizar también, de que existe actualmente una demanda popular del pueblo por un cambio profundo, una demanda porque una constitución represente sus reales intereses, esté al servicio propiamente de la población, que garantice sus derechos fundamentales, que garantice la soberanía sobre sus riquezas naturales, para que así justamente sea el pueblo como la clase fundamental que tenga, ¿no?, así el poder económico, el poder político, y realmente vea materializado propiamente sus intereses. Entonces, esos tres puntos yo quisiera plantear a manera de conclusión, ¿no?, de las exposiciones, un poco también para poder ir aterrizando, ¿no?, en lo que se ha podido ir abordando en este presente evento. Me van a disculpar, ha empezado la llovizna por mi pueblo, espero que se me haya escuchado. Entonces, de mi parte eso sería con todos compañeros presentes, y bueno, saludar nuevamente la participación de los ponentes, y gracias a todos por la atención. Muchas gracias, buenas noches con todos, compañeros.